Hola amigos de Espacio Reducido, bienvenidos a nuestra sección de análisis de partido. Esta semana vamos a analizar lo que fue la victoria de Chelsea 2-1 sobre el Liverpool. Comenzamos. Para hablar de los 11 iniciales, yo creo que es importante también saber un poco cómo llegan ambos equipos, ¿no? Sobre todo un Liverpool que viene de dos derrotas consecutivas, o venía de dos derrotas consecutivas, y que no ha demostrado quizás un nivel de juego de acorde a lo que se espera de ellos, ¿no? Sí han ganado muchísimos partidos y llegaban líderes a esta jornada, antes del inicio de esta jornada, pero a nivel de juego y a nivel de patrones colectivos y de funcionamiento como tal no estaban jugando de la mejor manera, ¿no? Por ello creo que Arne Slot decidió para un partido contra un rival de peso intentar volver un poco a las bases, ¿no? A lo que fue su Liverpool de la temporada pasada. Por eso quizás sorprendió un poco la decisión de dejar en el banquillo a Florian Wirtz, que es su fichaje estrella junto a Alexander Isak, pero entiendo que el estratega holandés lo que está buscando es que el equipo se identifique dentro de un funcionamiento colectivo, cosa que hasta ahora no hemos visto, ¿no? Por eso la utilización de un mediocampo, el mediocampo más utilizado de la temporada anterior, con la pareja de doble pivote Alexis McAllister y Gravenberch, y con Szoboszlai de media punta, ¿no? Luego vamos a ver un poco cuáles fueron las intenciones del Liverpool con este mediocampo, pero bueno, yo creo que sobre todo la idea era volver a las bases de lo que fue la temporada pasada. Por su parte, Chelsea llegaba con ciertas dudas. Yo creo que esto es algo característico de la etapa de Enzo Maresca. Es un equipo de buenas y malas. Yo creo que sobre todo esto viene marcado porque Enzo Maresca es un entrenador con una grandísima capacidad para plantear planes de partido contra rivales específicos, pero quizás su modelo de juego todavía no ha evolucionado del todo para ser un equipo estable y de techo alto, ¿no? Dicho esto, contra un rival como el Liverpool, sobre todo quizás la mayor particularidad fue dentro del 4-3-3 que dibujó, fue la presencia de Malo Gusto como interior derecho, ¿no? Una utilización que, bueno, luego vamos a ir viendo, pero que sin duda yo creo que fue clave dentro del partido, ¿no? Luego el resto un poco lo esperaba, ¿no? Al final es un equipo que tiene muchísimas bajas, entonces tuvo que utilizar a Badiachile y a Chapón como centrales, incluso ambos se terminan lesionando y tiene que improvisarle un poco allá atrás lo que es Enzo Maresca. Y bueno, y quizás la otra particularidad fue la utilización de Garnacho como titular, ¿no? Por lo demás, un poco el 11 esperado, con Caicedo, con Enzo, con Joao Pedro, con Pedro Neto, con Risnier, con Curela. Es decir, un 11 bastante esperado, pero bueno, me quedo sobre todo con la particularidad de Malo Gusto como interior por derecha. Dentro del plan de Enzo Maresca, como les decía, entre ese 4-3-3, la utilización de Malo Gusto fue fundamental. ¿Por qué? Porque una de las premisas fue que el doble pivote no recibiera nunca, ni doble pivote ni media punta. Y para ello, la intención era que Malo Gusto fuera sobre Alexis, estuviera muy pendiente de Alexis, Enzo iba sobre Gravenberch y Moisés Caicedo se emparejaba con Dominic Szoboszlai, ¿no? Y al final son unos emparejamientos que se daban de manera natural, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que dentro de esas formaciones encajaban muy bien en lo que era esos marcajes al hombre como tal, ¿no? Luego también es importante, bueno, el diseño general como tal que consistía con tener a Joao Pedro sobre Virgin, Pedro Neto vigilaba al lateral izquierdo, a Keke, y bueno, y la particularidad sobre todo era la figura de Garnacho. ¿Por qué? Porque Garnacho era quizás el jugador que le garantizaba ese hombre libre detrás, ¿no? Porque se ubicaba en una especie de intermedia entre Konaté y Conor Bradley. Yo creo que Enzo Maresca identificó muy bien dónde estaba la debilidad en salida del equipo y sobre todo dejó como hombre libre muchas veces a Konaté, ¿no? ¿Para qué? Para intentar de que él fuera esa especie de gestor en esos primeros pases, sabiendo que el francés es un jugador, digamos, más limitado en ese tipo de situaciones, ¿no? Y Garnacho también estuvo muy bien leyendo cuándo debía saltar y cuándo tenía que ser un poquito más cauto, ¿no? Sobre todo siempre tapando línea de pase directa con lateral, ¿no? Y bueno, una vez que el Liverpool en ciertas ocasiones, pocas, pero lo logró hacer, ¿no? Que logró conectar con tercer hombre, es decir, Konaté iba con medio centro y medio centro conectaba con tercer hombre, ahí sí se daban los ajustes en última línea, ¿no? Con Burela saltando sobre lateral y bueno, y se corría un poco la línea. Vaya, Chile venía con Salah
y bueno, ya Chapón venía con Isaac, ¿no? Pero en líneas generales fue una situación que se dio bastante poco, pero sobre todo por esta utilización y el buen comportamiento de los interiores del, del Chelsea, tapando a lo que era el doble pivote del Liverpool, ¿no? Que muy poquitas veces se dieron situaciones de poder conectar directamente. ¿Por qué? Porque estaban siempre encimados, ¿no? Y también le faltó un poco de lectura a Konaté para saber decidir, ¿no? Como decía, un plan de Enzo Maresca que estuvo diseñado sobre todo para explotar un poco las debilidades del Liverpool, ¿no? Y fundamental también me parece decir lo que es la figura de Mamardashvili, ¿no? Que como quiera que sea es un grandísimo arquero, pero no tiene el juego de pie que sí tiene Alisson, por ejemplo. Y también Enzo Maresca jugó un poco con esto también. Incluso en situaciones ya donde el Liverpool era capaz de superar esa primera altura y se lograba establecer al menos en un sector medio, por así llamarlo, el Chelsea sí buscaba defender en una especie de 4-4-2 con Garnacho era el que caía a esa segunda línea, ¿no? Sobre todo para estar preocupado de lo que era Conor Bradley, ser ayuda para Cucurella, ¿no? Al final es un jugador con mayor recorrido que lo que puede hacer un mediocampista como tal, ¿no? Pero lo interesante aquí era cómo el equipo era capaz de identificar pasar de ese bloque medio en 4-4-2 a volver a la misma presión que tenía preestablecida desde un inicio, ¿no? Y cómo lo hacía, una vez el balón empezaba a rodar, el Liverpool no encontraba caminos y iba de nuevo hacia atrás, volvían de nuevo los emparejamientos como tal, ¿no? Es decir, Enzo, que previamente era quizás el que iba sobre Konaté, no iba, se quedaba para buscar la referencia ese de uno de los tres jugadores del medio campo, para tener ese 3 contra 3 en el medio campo, y el que saltaba línea de nuevo era Garnacho, ¿no? Siempre, obviamente, con la inteligencia necesaria para hacerlo con ese recorrido que comentamos anteriormente, de ir sobre Konaté, pero tapando esa línea de pases, esa conexión directa con Bradley, ¿no? Me parece que el trabajo de Garnacho en el partido, en lo que fue el entendimiento de su labor, de lo que tenía que hacer sin balón, me parece que fue fundamental y que tuvo un altísimo impacto. Ante este tipo de situaciones, sobre todo también teniendo un poco en cuenta la incertidumbre que se dio pocas veces, pero se dio y había que saber contrarrestarla, que era el salto de Cucurella sobre lateral y bueno, estos corrimientos de líneas aquí. También hubo una situación que el Liverpool empezó a leer un poco, ¿no? Que fue la de sacar los descensos de Alexander Isak, ¿no? De su delantero. ¿Por qué? Porque ante emparejamientos tan al hombre en ese sector medio, quizás Arne Slot entendió que estos jugadores de sector medio estaban más enfocados en proteger a un hombre que no tanto en proteger una zona, ¿no? Y quizás sacar a Alexander Isak de la zona de central, es decir, hacer que cayera esta zona de mediocampista, quizás podía generar una incertidumbre a la hora de quién tenía que marcarlo, ¿no? Pero Enzo Maresca contrarrestó con la premisa de que el central tenía que perseguir, tenía que ser valiente y perseguir, y para ello era muy importante que los jugadores, el resto de jugadores entendiera que este central estaba fuera de zona, ¿no? Y muchas veces se dieron situaciones de rupturas de segunda línea y por eso era importante también el nivel de concentración y de compromiso de estos jugadores para perseguir hasta el final. Tenían que tener muy claro que la saga estaba desprotegida lo que es espacialmente y había que hacer ese tipo de persecuciones largas, que no iba a existir un reajuste por detrás, ¿no? Incluso lo vimos también que el Liverpool empezó a utilizar mucho lo que fue la figura de Milos Kerkez por dentro, ¿no? ¿Para qué? Para intentar que Cody Gakpo viniera a recibir y sacar de zona a Rich James, sacar de zona lateral y tratar de abrir este pasillo, esta estructura por acá, ¿no? Pero, como les decía, hubo un compromiso y un nivel de entendimiento por parte de los jugadores de Chelsea muy grande. Incluso hay una jugada, como les decía, muy paradigmática, donde el que termina persiguiendo prácticamente como último hombre a Milos Kerkez, esa ruptura que hizo el lateral por ese costado, fue Pedro Neto, ¿no? Es decir, una vez se dan esos emparejamientos individuales, el Chelsea logró entender que a cada ruptura había que perseguir hasta el final, que no podía soltar su marca, porque el diseño de presión como tal estaba planificado así, ¿no? Para que no existiera reajuste y que había que perseguir sí o sí. Bueno, el Liverpool por su parte diseñó una presión, digamos que al menos en reinicio bastante similar. ¿En qué sentido? En que emparejaban al hombre en este sector medio, en ese 3 contra 3 del medio campo, y
uno de los extremos iba sobre centrales. En este caso, Mohamed Salah, ¿no? Que es algo que hacen comúnmente con Cody Gakpo, sí, en el otro costado, más preocupado por el lateral del otro sector, ¿no? Pero quizás cuál fue la diferencia, que el Chelsea cuenta con Robert Sánchez, que es un portero con muchísima más habilidad pasadora y agilidad para salir bajo presiones que lo que es Mamardashvili, ¿no? Y se dieron situaciones donde Robert Sánchez sí era capaz de conectar directamente con Cucurella, que supuestamente quedaba como hombre libre, ¿no? ¿Por qué? Porque Garnacho sobre todo sujetaba a Conor Bradley por ese sector y bueno, y no, el Liverpool no terminaba de lanzarse del todo hombre a hombre, ¿no? Como les decía, fundamental la figura de Robert Sánchez, sobre todo en esa lucha de salidas contra presiones. Creo que fue un factor diferencial en comparación a lo que fue Mamardashvili. La utilización del mediocampo de la temporada anterior por parte de Arne Slot y dejando en el banquillo a Florian Wirtz, sobre todo yo creo que estaba enfocado también atendiendo un poco a reconocerse como equipo, ¿no? Y tratar de emular las cosas que hacían muy bien la temporada anterior, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de progresar a través de lo que son las segundas jugadas y aprovechar lo que es las zonas de caídas como tal, ¿no? Y sobre todo en este partido ante un Mamardashvili que no es más fiable a la hora de salir bajo presión. Yo creo que el equipo estaba consciente que se iba a haber mucho juego en largo, ¿no? Y al haber mucho juego en largo también iba a haber muchas situaciones de caídas, ¿no? De segunda jugada, ¿no? Y sobre todo en situaciones donde lograba sacar a Garnacho de zona y hacer estos reajustes, obligar al Chelsea a hacer estos reajustes de Cucurella saltando sobre el lateral y correr la línea. La premisa sobre todo era tratar de, una vez el balón estaba viajando, sobre todo a uno de los costados, sobre todo buscando mucho a Mohamed Salah, que es un jugador muy fuerte en esas situaciones de descarga y de juego de espalda. La idea era tratar de acercarse al balón para ganar segunda jugada. Es una situación de partido que se dio varias veces y ante un Liverpool que no estaba fluido y no estaba logrando salir del todo bien, fue como un mecanismo de progresión bastante eficaz, ¿no? Pero yo creo que sobre todo va enfocado un poco en lo que comentaba, ¿no? Entendiendo un poco las características de Mamardashvili y obviamente tratando de emular un poco lo que hacía la temporada pasada con ese mediocampo, sobre todo ganador de segunda jugada. Por su parte, Chelsea, como les decía, construía en un 4-3-3. Hablaba al principio de la particularidad de ese mediocampo con Malo Gusto como interior derecho, pero sobre todo yo creo que la clave estaba en identificar los roles, ¿no? O tenerlos muy bien definidos. Por ejemplo, Malo Gusto era un jugador sobre todo de movimiento, de compensar, de muchas situaciones donde se necesitaba una ruptura de esa segunda línea, él era el que la terminaba haciendo. Si se necesitaba un apoyo, él lo venía dando, pero sobre todo de poquitas intervenciones e intervenciones rápidas, ¿no? Y sobre todo Enzo Fernández, que era el jugador que más venía a recibir y tenía muchísimo más protagonismo en el juego, ¿no? Pero sobre todo me quedo con el entendimiento de los roles dentro de ese medio campo, ¿no? Porque si bien la posición de Malo Gusto podía ser incómoda para él, ¿no? Al final es un lateral de formación. Yo creo que lo suplió muy bien mediante inteligencia posicional y entender un poco que él era un poco el compensador, el que tenía que ocupar esos espacios que el equipo necesitaba y un rol muy secundario. Una distribución de roles que, además de lo de Malo Gusto, también contó con un Enzo Fernández muy protagonista, ¿no? Un Enzo Fernández que tenía libertad para moverse en todo el eje vertical. Y sobre todo, el Chelsea hizo muchísimo daño en lo que fueron los descensos del argentino. ¿Por qué? Porque Gravenberch lo terminaba persiguiendo y se generaba en un espacio a la espalda del mediocampista holandés, ¿no? Y de hecho, el gol de Moisés Caicedo viene en una situación similar, donde Enzo desciende, saca de zona a Gravenberch y bueno, y se da una situación de 2 contra 1 aquí en esa zona entre líneas, ¿no? Luego, obviamente, es un golazo de Moisés Caicedo que la clava en el ángulo, pero yo creo que todo parte un poco de los descensos de Enzo que estaban metiendo muchísimas dificultades al Liverpool, ¿no? Y que no supo leerlo de todo el equipo de Arne Slot.
porque se enfocó muchísimo en esas persecuciones individuales que para Como estaban siendo perdedoras porque Gravenberg no lograba ni robar balones ni hacer que Enzo dejara de influir positivamente en el partido. Bueno, ante lo que fue la incapacidad del Liverpool de acumular progresiones de manera continua, progresiones ventajosas como tal, Arne Slot intentó reaccionar metiendo a Szoboszlai primero en el lateral derecho, algo que ya hemos visto otras veces, y luego a Gravenberg como central. La idea un poco yo creo fue ese diseño de Chelsea de presión, que estaban sobre todo enfocados en darle libertad a Konaté. No es lo mismo darle libertad a Konaté que darle libertad a Gravenberg como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque Gravenberg es un jugador con capacidad de conducción, que lo hizo muchísimas veces, capacidad de ganar un metro mediante conducción, rompiendo líneas, y el Liverpool lograba progresar o logró algunas progresiones interesantes mediante la figura de holandés como central, ¿no? Y también porque, contrario a lo que es Konaté, tiene también capacidad para tener más paciencia a la hora de soltar el balón y gestionar mejor lo que es este salto de extremo fuera adentro sobre el central, ¿no? Esta situación que durante el primer tiempo el Chelsea la logró controlar con Garnacho defendiendo a dos, ya no se daba del todo. ¿Por qué? Porque Gravenberg tenía paciencia para aguantar el balón, provocaba este tipo de saltos, y el Liverpool lo que empezó a hacer fue tratar de encontrar a Szoboszlai mediante un tercer hombre, ¿no? Sobre todo en la jugada del gol lo podemos ver, un descenso de Isak que viene a recibir esta zona y juega juega hace un tercer hombre con Szoboszlai, y el equipo logra progresar a partir de esa situación, ¿no? Es decir, yo creo que fue una propuesta interesante, una reacción interesante por parte de Arne Slot, ¿no? La utilización de Gravenberg como central, y sobre todo porque había identificado también un poco que Konaté era la mayor debilidad del Liverpool con balón, y que a su vez quizás lo más difícil, la posición más difícil para gestionar lo que es los saltos y demás era la del extremo izquierdo del Chelsea, ¿no? Que era el que de antemano tenía preestablecido defender a dos jugadores. ¿Qué pasa? Que también es una de cal y una de arena, ¿no? Tener a Gravenberg y a Szoboszlai como lateral y como central, al final, como quiera que sea, te da mucho en lo que fue la salida de balón, pero luego en la defensa del área quizás son jugadores que le cuesta más, ¿no? Por un tema de lógica, ¿no? Y el Chelsea, si bien el partido yo creo que estuvo parejo sobre el final, yo creo que el Chelsea fue ligeramente superior en esos minutos finales, porque yo creo que sobre todo también empezó a entender un poco cómo atacar al Liverpool, y sobre todo por dónde atacarlo, ¿no? Y sobre todo vimos situaciones donde Enzo Fernández se recostaba muchísimo sobre ese costado izquierdo, ¿no? Izquierdo de su ataque, derecho de la defensa del Liverpool, ¿no? ¿Para qué? Para aprovechar quizás estas dudas que podían generar con la que es esa pareja de lateral y central improvisada, ¿no? E incluso el gol llega desde ahí con una situación donde el equipo es capaz de acumular tres jugadores en ese sector, el extremo, lateral e interior, y bueno, al final termina Enzo Fernández filtrando un balón al espacio para Cucurella, y bueno, y este Joao, que entró muy bien al partido, hay que decirlo todo, logra rematando rematar por el segundo palo, ¿no? Pero sobre todo me quedo con un poco la manera que tuvo el Chelsea también de entender que quizás por aquí, por ese costado izquierdo, es donde estaba la mayor debilidad del Liverpool, ¿no? Al tener dos jugadores que le estaban dando muchísimo al equipo con balón, pero que quizás sin balón le podía costar lo que era esa defensa del área, o esa defensa un poquito más cerebral, por así llamarlo. Bueno, hasta aquí el análisis de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que todos los videoanálisis los hacemos con el programa Flux, FL-intermedio UX. Y nada, si les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse, denle like. Y bueno, saben que nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, X, que es donde más activos estamos.